Tremendo. Yo le digo a usted, aquí en este celular traigo 300 libros. Esta cosita, traigo una biblioteca. Gracias, hermano Díaz, me la regaló de cumpleaños el hermano. Me dijo que me iba a regalar un Rolex, pero mejor me puso los libros. Le dije, prefiero los libros, hermano. ¿Sí? ¿Qué quiere, pastor? ¿Un Rolex o los libros? Regáleme los libros. Lo de Rolex es invento mío. Entonces, y me puso aquí una aplicación para bajar 300 libros. Pero libros, hermano, ¿sí? No es un cuento de hadas. Los mejores libros cristianos aquí. Y usted dirá, ya lo leyó, pastor. Pues lo primero que anda haciendo es conocer los nombres. Pero es una maravilla. Y luego dijo, pastor, ¿sabe qué? Páseme su iPod para que ya no ande mandando tantos videos. Póngase a leer la Biblia. Mire, me regañó, hermano. Y me puso en el iPod, y en el iPod esos 300 libros los traigo guardados ahí. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Está un libro que trae 500 anécdotas preciosísimas con sus aplicaciones para ponerlas en la oración en la mañana o venir con las damas. ¿Qué cosa, hermano? ¿Hasta dónde nuestros niños pueden traer aquí la Biblia? Pueden jugar con los jueguitos, pueden hacer. Es una maravilla. Vivimos tiempos de tecnología maravillosa, sorprendente, hermano. Pero ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Va a ser difícil que se sienten, a lo mejor agarrar la Biblia literalmente como un libro, o meterse en el celular y usted ponerle la Biblia. Pero no imposible de poder hacerlo. Pero muchas cosas que podemos hacer con nuestros hijos para enseñarles, mis hermanos, los caminos de Dios, y que la palabra de Dios hay sabiduría, que la Santa Biblia nos enseña realmente los caminos y los valores que debemos de tener eclesiásticos, valores morales, valores éticos, todos esos valores que indican nuestro caminar y estar cerca de Dios. Es a través de la Sagrada Escritura. Y encontramos que dice entonces la palabra que era desde joven, en que muy jovencito empezó a buscar a Dios. Y la búsqueda de Dios tiene que ver con adoración. La búsqueda de Dios tiene que ver con lectura de la palabra. La búsqueda de Dios tiene que ver con la oración. ¿Cómo podemos buscar a Dios si no oramos? ¿Cómo podemos decir que estamos buscando a Dios si no leemos la palabra del Señor? ¿Cómo podemos decir que buscamos a Dios si no tenemos una necesidad íntima y profunda de tener una conexión entre el espíritu humano y el Espíritu Santo con el hombre? Por eso, hermanos, ¿qué encontramos? Que en este joven, al igual que algunos de los que pudiéramos, de los que están aquí, algunos de nuestros hermanos amigos que hoy están en esta tarde, por supuesto que hubo un momento en que Josías solo figuró como un simple simpatizante, solamente como un simpatizante. Pero en su búsqueda, me imagino y me atrevo a pensar hoy en esta tarde, que Josías se expuso a cuantos medios fuera posible para conocer más al Dios de sus padres, para conocerlo y saber dentro de los seguimientos, y a la vez el asistir a los cultos, hermanos, la importancia, esa vida devocional que debe de haber sido preponderante en la vida de este jovencito. Y si nosotros aprendemos también, hermano, porque si hay algo que establecía el pueblo judío, era precisamente la unidad y la vida cultica en su pueblo, las reuniones que ellos tenían a través de sus templos, de su sinagoga, y como ellos buscaban a Dios inclusive dentro de su casa. Todos conocemos las historias como de Daniel y las historias que nos presentan la Biblia, que ellas tenían 3 horas importantes en el día para ponerse a orar. Y no solamente ellos y los musulmanes lo hacen. Yo me los encontraba, hermano. Recuerdo que cuando estaba en el aeropuerto, de repente andábamos trabajando con unas máquinas para poner stripper y wax, y teníamos que tener cuidado porque uno iba, hermano, bien entrado, viendo el piso, así conectado con el piso, aventándole el wax y sacándole el brillo. Y de repente nos deteníamos. Hay un bárbaro, estaba hincado ahí, hermano, un musulmán. Estaba así, aventaba su tapete y se ponía así. Y dije yo, me lo llevo de encuentro, lo respeto. Nomás de repente dábamos el sacón, hermano, porque se les había llegado su hora en que ellos tenían que orar. ¡Wow! En medio del gentío de la Terminal C, ahí en la terminal de la aerolínea Continental, hermano, donde eran miles de personas, que para las 7 de la mañana ya era un bullicio, ya era un mundo de caminantes que iban a tomar las aerolíneas Continental, que los llevaban a todas las partes del mundo. Sí, pero un poquito antes que llegaba la gente, a ellos les tocaba a lo mejor a las 7, cuando ya se acercaba la hora de todo el gentío, todo el bullicio, y usted de repente se asustaba. ¡Wow! Ahí estaba hincado uno, otro más allá. Oiga, qué sorprendente, hermano. Adorando a Alá, a su Dios. Ellos cargan su tapetito, muchos de ellos traen su tapetito, lo avientan y se avientan y empiezan a hacer sus oraciones de determinados minutos.
Qué tremendo, hermano. Imagínate todos los cristianos ahí en la terminal, hasta el pastor orando. Ay, ponte a jalar. ¿Por qué te desocupan, maestro? Después oras. Ahorita estás en tu trabajo. Pero oye, eso es un respeto tremendo a lo que esos son los musulmanes, ¿sí? De esa manera ellos creen de esa manera. Si nosotros como creyentes no tomáramos las aerolíneas, pero tomáramos la vida cultica y tomáramos tiempo de adoración en la casa y tomáramos la oración como trascendental en nuestra vida, yo le aseguro que muchas vidas que viven un momento de depresión, de tristeza, de ansiedad, de dolor, de angustia, serían vidas llenas del poder de Dios. Vidas auténticas, vidas entregadas. ¿Sabe por qué? Porque yo creo en el poder de la adoración. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder maravilloso que hay en el contacto del espíritu humano con el Espíritu Santo para cambiar, para quitar la ansiedad, las angustias. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. Ahora, hermanos, encontramos aquí la importancia de nosotros de ponerle atención a la vida cultica. Tómelo como una de sus prioridades y meditar cada día en lo que escuchamos en la santa palabra de Dios, en este libro maravilloso que nos enseña los caminos y en lo que encontramos la preponderancia y la trascendencia que tuvo este libro en la vida del buen rey Josías. Al igual que Josías, que toma la decisión para la que él está facultado, y a la vez nosotros, hermanos, podemos llegar a ser excelentes hombres y mujeres de Dios, jóvenes de Dios, excelentes creyentes, porque ponemos nuestra fe en Jesucristo, en su palabra, como una gran meta personal. Usted entienda y sabemos que es bíblico y la palabra así lo dice. De ahí viene la fe. ¿De dónde viene? Por oír la palabra de Dios. No solamente por leerla, por oír la palabra de Dios. Eso nos lleva a una fe maravillosa. Pero esto no se logra, mis hermanos, si nosotros no nos mantenemos en un contacto directo con la palabra de Dios. Sea aquí, sea en el templo, sea en su casa, mis hermanos, expongámonos a la palabra de Dios. Leamos con los niños la palabra de Dios. Qué bonito es sentarse una tarde, apagar un rato la televisión y sentarnos a leer la palabra del Señor. ¿Qué entendiste, amigo? Haga una prueba, hagámoslo todos una prueba, a ver qué se siente. Vamos a empezar a hacer pequeños cambios y vamos a ver lo que es el poder de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la fe entra en nuestra vida cuando nosotros oímos la palabra del Señor, cuando nosotros oímos la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la importancia de que es un acto de voluntad, no necesariamente que es basado en emociones o motivaciones, sino que, hermanos, radica en que tanto lo que son las emociones y la motivación pueden perecer, ya sea por las circunstancias adversas que se presentan en nuestra vida. Porque hay alguien, hermanos, pensando en esto, en que usted puede decir: hoy sencillamente, hoy amanecí sin humor, hoy no quiero saber de Dios, hoy no quiero saber nada de la Biblia, hoy no quiero orar, hoy mucho menos voy a ir a la iglesia. Entonces, situaciones pueden presentarse en nuestra vida, pero el oír, el leer, no tenemos que basarlo, tenemos que tener cuidado. No puede estar basado en nuestras emociones. Esto tiene que ser como es una necesidad primaria como creyentes cuando leemos, cuando escudriñamos y entendemos la palabra del Señor. Es una necesidad vaya, como decimos por ahí, la primera necesidad. Así como usted duerme, así como usted come y así como usted tiene la necesidad también de mantenerse limpio, son necesidades primarias. El cristiano tiene necesidades primarias y una de ellas es a través de leer, de oír y de escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, circunstancias adversas que a veces se presentan en nuestra vida, esas cosas que vienen, esas situaciones que vienen y afectan nuestro corazón. Pero algo más que quiero llevarlo y tocar este segundo punto para ir cerrando con el mensaje. Solamente quiero llevarlo a un punto más, porque quiero ir al grano, quiero ir a la clave y luego quiero tener un llamado al altar. Y hoy quiero bajarme, quiero poner las manos y quiero traer mucho aceite en mis manos. Y yo quiero empezar a ungir hoy a algunas personas que el Espíritu Santo me puede dirigir. A veces no entiendo, pero a veces el Espíritu Santo me da cierta palabra que el Señor me dice: dale al oído de esa persona.
Habla eso. A veces yo me quedo aquí adorando porque me emociono también a ver o no bajo. Pero a veces yo siento como hoy esta tarde a cada uno de ustedes empapar mis manos con aceite, fluir en esa unción del Espíritu y hacerle saber a usted que es una persona preciosa y amada. Es una persona que tiene propósitos maravillosos. Es una persona que yo no sé aquí en 5, 10, 15 años ¿dónde? ¿Hacia qué dimensión Dios lo puede llevar? ¿Sabe por qué? Porque se ha decidido a buscar a Dios, se ha decidido a entregarse a Dios y se ha decidido a tomar en serio la vida cristiana. Algo muy importante, y es este punto que quiero dejarle aquí en esta parte del sermón. Tal vez no me adelante a los siguientes puntos que me faltan para llevarle a un mensaje más, pero óigame bien, esto es muy interesante. Parece simple, parece sencillo, pero hoy en nuestros días pudiera ser que tengamos dificultad en eso. Pero dice la palabra del Señor cuando leemos el versículo 3. Dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, allí dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los 12 años, dice, comenzó a limpiar a Judá. Pero lo que quiero dejarle hoy, lo que enseña es que empezó a buscar al Dios de David su padre. O sea, lo que quiero entregarle en el mensaje de hoy, en la enseñanza, en el tópico que tengo aquí conmigo, es que ¿qué hizo Josías? Josías se atrevió a buscar el mejor ejemplo que estuviera cerca de él. ¿Ok? Porque para ejemplos, wow. Pero dijo, tiene que haber alguien bueno. Oye, mi papá, qué bárbaro, mi padre. Tenía una madre. Parece ser que su madre fue verdaderamente importante en la vida del rey. Tiene que haber sido, porque no fue su padre. Es más, era un niño cuando lo mataron. Por malo, por perverso, por ruin, por haber llevado a Israel a hacer lo malo. Se levantaron enemigos y nomás lo dejaron que gobernara por 2 años. Alguien tiene que haber. Y en esto, hermanos, hoy ese es el mensaje que quiero dejarle a ustedes, iglesia, hermanos. Ustedes que están hoy esta tarde ya